Bueno, pues José Daniel, muchas gracias por tomarte el tiempo, acompañarnos el día de hoy y explicarnos un poco alrededor del análisis de textos. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta plática. Para mí siempre es un gusto poder estar en contacto con la MAI y bueno, pues aportar lo que yo pueda aportar. ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre escuchar y entender? Y cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo realmente podemos llegar a entender grandes cantidades de texto, que me parece un reto importante. Claro, claro que sí. Bueno, digamos que aquí me toca contarte un poquito de la historia de cómo ha venido evolucionando esta herramienta de análisis de texto o escucha en redes sociales, ¿no? Porque bueno, digamos que ha ido avanzando, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Em, pero bueno, la primera necesidad que hubo para poder procesar grandes volúmenes de información fue con el surgimiento de las redes sociales y hubo mucho desarrollo de diferentes herramientas, principalmente en idioma inglés. ¿Sí? Como sabes, muchas startups, muchas tecnologías se desarrollan en Silicon Valley y esto, digamos que presenta una dificultad al moverte a otros idiomas, ¿vale? Entonces, Synthesis lo que se ha especializado un poco es en poder comprender lo que habla la gente y lo que expresa en español. Y cuando nos referimos o la industria está buscando el comprender más allá, es que hay muchas herramientas que básicamente lo que hacen es una codificación respecto a palabras clave. Supongamos que haya comentarios que se refieren a los precios, ¿sí? Entonces, para comprender precios, de pronto se establecen una serie de palabras clave como precio, costo, promoción, ¿no? Y se contempla que todos los comentarios que tenga este conjunto de palabras se etiquetan dentro del mundo de precios. Ahí realmente estás haciendo un etiquetado, pero no estás comprendiendo qué está pasando. Para poder comprender, requieres no solo identificar cierto conjunto de palabras clave, sino que requieres comprender la relación que hay entre unas palabras u otras para poder extraer un significado, que al final es lo que realmente sirve para poder traducir todo ese volumen de texto en información relevante a los negocios y a las marcas para tomar decisiones, ¿no? Y ese ha sido el reto que nos hemos puesto nosotros y básicamente implica que cuando haya una opinión de un cliente que sea larga, que sea compleja, la tecnología esté en capacidad de identificar diferentes categorías de las que esté hablando el cliente sin que necesariamente mencione un conjunto de palabras, sino que se interpreta adecuadamente lo que él está diciendo en un comentario, ¿no? Entonces, esa es la tarea que nos hemos puesto y a esto nos referimos con la diferencia entre escuchar y entender, ¿no? Pero precisamente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, si lo interpreto correctamente, estamos hablando de un cierto grado de inteligencia semántica. ¿Es eso? Correcto, correcto. Digamos que, por un lado, sí es un motor de inteligencia artificial, pero que ha sido enriquecido con más de 50.000 reglas semánticas, efectivamente, así funciona. Y en español, además hay una complejidad adicional, y es que, por ejemplo, tú eres alemán, ¿no? El reto va a estar principalmente, en el caso de Alemania, pues en abarcar un país y probablemente algunos países pequeños que tienen lenguas o raíces germanas, pero el caso español es muy complicado porque tú, que eres un alemán que le tocó aprender español, pues sabes que hay una jerga muy distinta, ya no solo entre los países, sino entre las mismas regiones dentro de un país. Sí. Me atrevería a pensar que, bueno, viví en México 10 años
y soy consciente cómo habla diferente la gente regia a la gente de Ciudad de México o a la gente del sureste de México, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad y haber tenido el camino, haber trazado el camino de poder enseñarle al algoritmo a identificar esas diferentes jergas y formas de hablar para, digamos, más allá de solo interpretar cierto tema de categorías, poder comprender comentarios sarcásticos, la ironía, los chistes que hacen en una región en otra e identificarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿es diferente un proyecto que incluya información de México versus Colombia versus España o del Bajío versus Yucatán o cómo me lo tengo que imaginar? Digamos que el algoritmo, tú piensas que es un algoritmo que cada proyecto lo hace más inteligente y más rico, ¿sí? Nosotros no arrancamos la tarea de ceros, o sea, no es un motor de inteligencia que arranca de ceros ad hoc a tu proyecto, sino que cada proyecto lo va haciendo más fuerte, ¿no? Entonces, lo que sí tiene capacidad, ya con el recorrido que se ha hecho, es poder identificar justamente ese albur o ese slang de las diferentes regiones y de los diferentes países, ¿no? Entonces, en redes sociales se da mucho que a veces hay conversación que involucra gente de diferentes regiones, diferentes países, sobre todo cuando, por ejemplo, son comentarios alrededor de un influencer muy importante. Y bueno, ahí tienes que tener como esta capacidad de poder discernir qué es una cosa, qué es otra cosa, sin decirle al algoritmo, estamos hablando particularmente de México, ¿no? En mi experiencia, de lo que yo he visto, ese tipo de herramientas, estudios, proyectos, pues de repente tienes una enorme cuantía de información, o sea, te estás ahogando de información, pero en la codificación, el análisis, la interpretación, de repente se queda un poco en la superficie. Total. Entonces, yo creo que el gran reto es verdaderamente extraer información y aprendizajes de valor. ¿Cuál sería el proceso o cuál es la clave para lograr eso? Totalmente de acuerdo. Y me conectas con un punto interesante para contarte cómo ha ido evolucionando esta industria, ¿sí? Entonces, toda esta industria del Text Analytics evolucionó muy en un modelo de negocio de software as a service, ¿no? Entonces, se vende la herramienta que te etiqueta, te codifica, pero el día a día, y a ti te pasa con tus clientes, el usuario final pues, no tiene tiempo, porque tiene que estar pendiente de la campaña de comunicación, tiene que estar pendiente de la nueva estrategia de marketing, del nuevo lanzamiento, y digamos no hay el tiempo suficiente o el expertise para explotar adecuadamente esta información. Entonces, yo creo que lo que se ha ido dando cuenta la industria, y esto no solo pasa en mi sector, sino en muchos sectores, es que la inteligencia artificial o las tecnologías por sí solas no resuelven el gran reto que es aportar valor y digamos que traducir toda esa información en información relevante que permita tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito? Pues la conjunción entre tecnologías potentes, fuertes, con gente experta, capacitada, que sepa explotar esas tecnologías para ya no entregar datos de la superficie cuantitativos, sino la carnita, ¿sí? La parte más cualitativa. Este mundo, como evolucionó primero en las redes sociales, y una de las primeras necesidades que implicaba esto era saber qué pasaba con las campañas de comunicación, ¿sí? Todas las campañas de las redes sociales, el nuevo lanzamiento, el nuevo hashtag, etcétera, qué está hablando la gente de esta nueva campaña o qué ha pasado. Las agencias que más se involucraron en esto fueron las agencias de comunicación y las agencias de medios, ¿sí? Y ahí pasa una situación bien delicada, y es la siguiente. Ellos quedan en una situación un poco compleja, en el sentido que
tienen que ser juez y parte. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos están encargados de hacer la campaña de comunicación, de ejecutarla, pero si tienen una herramienta de social listening, pues de cierta manera también tienen que evaluarse a ellos mismos, ¿sí? Y es complicado cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas salen bien, bien, nos echamos flores todos y aplaudimos. Cuando las cosas no salen bien, ahí cuesta más transmitir ese feedback de forma transparente. Ahí la industria de research, en otro tipo de canales, ha jugado un rol muy importante en ser un agente imparcial, ¿sí? Que sin tener ningún tipo de interés y teniendo el expertise analítico, emite, digamos, una evaluación de qué tan exitosa o no pudo haber sido una campaña. Si yo tengo una campaña de comunicación y tengo ciertos desafíos y ciertos riesgos, nadie mejor que el cliente sabe en transmitir, digamos, qué es lo relevante para él estratégicamente y aterrizarlo en qué quiero yo extraer de la conversación, ¿no? Entonces ahí la participación del cliente es súper relevante. Ahora, el análisis y la evaluación de esa información definitivamente es mucho mejor que la haga un tercero, alguien que no tenga un interés particular en que una campaña vaya bien o mal, sino que lo que le interesa es realmente evaluar qué tan bien, qué tan mal, qué oportunidades, qué aprendizajes tenemos para mejorar o optimizar esa campaña de comunicación. Cuéntame, Daniel, ¿son estudios como más ad hoc para definir o contestar una pregunta en lo particular? Por ejemplo, pues no sé, cómo está conviviendo la gente con tal marca, con tal producto ahora mismo, o son más estudios de medición continua. Yo mucho he visto ese tema como de monitoreo de redes sociales como para decir, ok, ¿quién está hablando de mí? Y es positivo o negativo, ¿no? Que es como lo estandarizado y pues en base de ello evalúo mi equipo de marketing digital, ¿no? Pero supongo que va un poco más allá. Sí, yo te diría, digamos, de las dos. Y me explico por qué. Hay un mundo muy de research, lo voy a pasar a explicar más adelante, digamos, cómo al usar estas tecnologías se puede sacar una cantidad de insights súper interesantes y de mucho valor para las marcas. Pero también hay una parte que es muy continua y muy de gestión del día a día, ¿sí? La conversación en redes sociales es demasiado dinámica y tienes que estar pendiente al minuto, a diferencia de un estudio que de pronto es más estratégico. Entonces, si quieres me refiero un poco a los usos primero del día a día, de la parte más continua, ¿vale? Entonces, uno de los puntos más importantes es controlar y que se le da el uso a estas tecnologías es controlar la reputación de las marcas, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de tecnologías tienen que poder alertar al cliente cuando una situación puede generar un riesgo para una marca o puede detonar una posible crisis. Y esto es muy complejo, ¿sí? Porque el algoritmo tiene que tener suficiente tecnología y tiene que estar lo suficientemente adaptado no solo para alertarte de un comentario negativo, porque se volvería un spam de alertas, sobre todo en ciertos negocios donde el servicio, las marcas están continuamente expuestas, sino que tiene que tener la capacidad de discernir cuando una situación se le puede volver un potencial problema, ¿sí? Entonces uno de los grandes usos que se da es justamente esto. Son sistemas avanzados de predicción de crisis, donde no solo se alerta, sino que se puede enrutar el tipo de comentario al área que puede dar respuesta. Y esto tiene que ser ágil, tiene que ser muy rápido, ¿sí? Porque entre antes llegues, el cliente va a tener más margen de poder maniobrar con una campaña de comunicación, de poder maniobrar con la gestión con algún medio o de poder incluso contactar a este usuario que está afectado por X o Y situación, ¿no? Entonces hay toda una parte reputacional súper fuerte y que es del día a día, es muy ágil. Después viene una parte también muy bonita, que es
todo el tema de optimización de contenidos, optimización de campañas de comunicación. Entonces, lo bonito en digital es que tienes insumo muy rápido, ¿sí? Sí. Entonces, tú puedes lanzar diferentes campañas de comunicación con diferentes mensajes y de forma muy ágil puedes darte cuenta qué está funcionando, qué está teniendo más impacto, qué está generando mayor engagement, y entonces con ese insumo se le da más fuerza digamos, se sigue más esa línea de contenido que está teniendo más impacto, y la que de hecho o no tuvo mucho impacto o incluso empieza a generar algo de conversación negativa, pues lo paras a tiempo y no te expones a que se te genere un problema, ¿no? De las industrias donde hemos visto así estudios de research más interesantes es con el retail de consumo masivo. Uno de nuestros clientes en este sector, por ejemplo, es una cadena española muy fuerte, bueno, que está en España, de hecho es alemana, tú la vas a conocer, y con ellos, digamos que se estudian, mira, desde qué temas son muy sensibles para el consumidor español, y por ejemplo identificamos que había una búsqueda, había un orgullo por la producción local, sobre todo en ciertas categorías, que el consumidor español consideraba que sus productos eran españoles y que traer productos de esas categorías de otros países era casi que ofensivo para ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, con esto se identificó este insight, entonces se le dio un espacio especial a esas categorías con un aroma de españolidad, ¿no? Y wow, fue un éxito, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden extraer, digamos que sin necesidad de preguntar, ¿no? Está ahí. Lo que hay es que ir a buscar y analizar y tener esta visión estratégica para extraerle este valor a la información, ¿no? Pues sí, afortunadamente hoy por hoy todavía hay mucho texto en redes sociales, pero contenido es cada vez más imagen, cada vez más video, y pues bueno, si incluimos el hype más reciente, metaverso, va a ser mucha voz hablada, supongo. Entonces, ¿cómo sería como su aproximamiento a esos temas? O sea, conforme hay más contenido audiovisual, va a haber menos texto de analizar tal cual. Entonces, eso podría ser un reto, ¿no? Sí, yo creo que la industria ya está evolucionando hacia allá. Digamos, te voy a poner un par de ejemplos. Bueno, por una parte, hay muchas más imágenes en las campañas y videos, pero esas campañas, esos videos generan mucha conversación, mucha opinión, que sigue siendo de texto. Y para nosotros, pues esto no ha sido un mayor desafío, puesto que la parte que agregamos valor es justamente el insight de toda esta parte conversacional, ¿no? O de opinión de los usuarios. Y respecto a lo que comentabas del metaverso, definitivamente es algo que va a pasar, pero es algo que de cierta manera ya estamos viviendo nosotros en la parte de Customer Experience, donde uno de los canales que más les interesa analizar a los clientes es toda la parte de los contact centers, y eso son llamadas, ¿no? Entonces, acá va a haber un fortalecimiento de herramientas que se llaman speech to text, que llevan esa conversación a texto. Y ese mundo le falta todavía camino por mejorar. Digamos que hay un campo todavía para mejorar la precisión de volver esos audios a texto, y hay muchos partners que están trabajando en eso, ¿no? Entonces, creo que cómo va a ir evolucionando la industria no es tanto analizar directamente la voz o la imagen, sino a llevar esas imágenes, esos videos y esos audios a texto de alguna manera, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, aprovechar toda la infraestructura que se ha montado en la industria para analizar eso, ¿no? Es hacia allá donde nosotros vemos que va a ir evolucionando todo esto. Pues mira, dejemos esto como frase para cerrar, porque
podría yo seguir platicando contigo y aprendiendo 1 hora y media más, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Daniel, muchísimas gracias por compartir, por abrirnos el mundo, así, el mundo de análisis de textos. Para las personas que quieran saber un poco más, informarse un poco más, profundizar, ¿qué recomiendas? ¿Hay algunas fuentes o links, ligas que podamos poner? Acá sí me hago un poco de propaganda, sí mejor, pero básicamente Vale. nosotros estamos generando mucho contenido alrededor de las nuevas tendencias de escucha en redes sociales o de la parte de Text Analytics. Y no solo eso, sino que estamos continuamente publicando casos de éxito o estudios que nosotros mismos realizamos por aportar valor a la industria. Entonces, si se pueden dar un paseo por nuestras redes sociales, en LinkedIn, Synthesis, estamos publicando información continuamente. Tenemos también nuestro blog en la página www.synthesis.com. De hecho, mañana tenemos el lanzamiento de la nueva página con un nuevo rebranding y nuevo contenido. Entonces, pues muy invitado a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, donde continuamente pues vamos a estar justamente compartiendo información relevante acerca de estos temas. Excelente. Pues muchas gracias, Daniel, nuevamente. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Simeón.